tema de hoy, Ibecor y el plan de viviendas de clase media. Dijimos que no vamos a hablar en este programa de las viviendas sociales por razones de tiempo y de organización del tratamiento del tema. También lo decíamos al principio del programa que el bloque mayoritario opositor decidió, frente a esta situación que se avecina con un frente negro en el horizonte, decidió hacer un recorrido por las construcciones y ver lo que está sucediendo allí. Estamos aquí con una de las personas que participa de este recorrido, con la concejal de Unión por Córdoba, Frente para la Victoria, Samantha David. Samantha, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos para sacarnos algunas dudas entre todos de lo que está pasando con Ibecor en nuestra ciudad y con este ambicioso plan de viviendas que el intendente fue su principal su caballito de batalla para las elecciones pasadas, que él ha ganado. Claro. Samantha, decíamos, hicieron un recorrido por las construcciones. ¿Con qué se encontraron? Puntualmente esta definición del recorrido no es un recorrido que se define hacer únicamente por la situación puntual. Nosotros veníamos siguiendo este tema y nos encontramos con una situación totalmente distinta a las explicaciones, y sí tenemos que tener en cuenta, Susana, las explicaciones que da el secretario a través de los medios, porque nosotros solicitamos la presencia del secretario en esta oportunidad, como desde marzo en adelante, que fuera a explicar cómo estaba el plan, que ya venía con sus demoras, que vino modificando fechas de entrega durante todo el año y que no coincidían con su último informe en cuanto a los plazos de entrega. Como esto no fue respondido, se respondió a los medios, como digo, cuando nosotros solicitamos que fueran al Consejo se nos dijo que no, decidimos decir, bueno, entre los dichos del secretario y lo que nosotros estábamos viendo, vamos a controlar y vamos a constatar, porque el secretario Pedruzzi habla de un acopio de materiales. Dos cosas sobre ese tema, Susana. Acopio de materiales, que yo sepa, en el pliego de licitación que se votó en el Consejo, no dice en ningún lado. A lo mejor él tiene un pliego distinto. Entonces, hasta estas situaciones que van variando, ¿nosotros qué definimos? Bueno, el secretario dice que hay 100 módulos de vivienda ya para hacerse, además de las entregadas. Entonces decimos, ¿dónde están esas 100 viviendas o esos 100 módulos o esas construcciones? Entonces salimos precisamente a esto. Para contextualizar un poco, porque sí, la gran incógnita acá es que se entregó una suma importante de dinero a la empresa, se han construido solamente 63 viviendas. ¿Qué pasó con el resto del dinero? Por eso, si hubiera ese material, podría justificar este faltante de dinero. Por supuesto. Al no haberlo, queda el interrogante. No, por supuesto, nosotros no encontramos en esta recorrida el material acopiado. Nos falta ir a la planta de Montemaíz, porque también no fuimos en ningún momento a la planta de Montemaíz, a constatar cómo se estaba haciendo, porque en el medio tenemos que acordarnos también que fueron modificando los contratos. Esta forma de construcción no era la que decía la licitación. Sí. Entonces, por ahí uno cuando empieza a decir, bueno, entre lo que yo tengo y leo, que eran cómo se iba a abonar esto, cuando decíamos la primera etapa es de 100 casas y que decía que en la segunda etapa la empresa tenía que invertir, la empresa, no la municipalidad, sobre el 40 y hasta el 50% de la segunda etapa, eso nos lleva a 180 viviendas, habiendo abonado 100. Sí, resulta que acá se entregaron casi 40 millones de pesos a la empresa no invirtió un solo centavo y ni siquiera construyó las 100 casas. Esta diferencia de 22 días que habla el Ejecutivo, y ahí nuestra falta de posibilidad de contralor, cuando ellos hacen convenios con la empresa, que los hemos pedido al Consejo Deliberante, nunca los han remitido. Entonces vamos trasladando cantidad de viviendas, fecha de entrega, y ni hablar de la forma en que se han construido las viviendas, que creo que es irrespetuoso para quien confió en este plan y en tener su sueño. Por ahí, hoy encontrarse con su vivienda con humedad es una pesadilla más que un sueño, porque uno sabe lo que implica poder reconstruir su casa, sacar la humedad de las paredes, cuando la casa es nueva, y todo el pliego decía que tenía que ser de primera calidad. Y yo no soy técnica, no es mi responsabilidad ejecutiva, yo tengo que controlar al Ejecutivo, pero quien debió controlar que las casas se hicieran como correspondía era el mismo Ejecutivo, y ni a hablar del responsable que firmó las certificaciones a los fines de que se abonara
a la empresa era el ingeniero Pedrucci, y hoy nos encontramos que en las casas algunas fallas, reconocemos que algunas fallas tienen. No tendría que tener ninguna falla. Samantha, cuando se adjudicó la obra hubo una comisión técnica integrada por representantes de todos los bloques que aprobó esta adjudicación a Iveco. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo veían ustedes la situación? En ese momento los presidentes de los bloques políticos fueron a la comisión de adjudicación, que no son los que definen en realidad. La adjudicación pues sigue siendo el ejecutivo en este caso. La empresa que se presente y que termina ganando, más allá de que los papeles estaban supuestamente en orden y donde se había constatado que tenía solvencia económica, que no fue tal, que no tiene que ver con lo que transcurrió en el tiempo, porque una empresa es solvente económicamente el 1 de enero y a lo mejor el 30 ya deja de serlo. Porque muchas veces nosotros sabemos que este movimiento de dinero y que las empresas lo han hecho en un montón de casos, y la verdad que me da mucha pena que Río Cuarto se vaya a quedar sin el plan de viviendas, que Ivecor mañana defina levantarse e irse, o eso significaría una quiebra, y yo quiero saber quién va a responder por el dinero de los riocuartenses ante esa quiebra, al haber abonado lo que no estaba. Porque por más que tengamos material acopiado, si las casas no se hacen, hay que volver a sacar dinero del municipio y de los adjudicatarios para que se pague la mano de obra. Pero además esto venía, y en cada oportunidad nosotros también lo preguntamos, lo dijimos. Primero empezaron con los cheques, después terminaron con los obreros que no se les pagaba, obreros registrados en Santa Fe. Eran todas acciones fraudulentas de una empresa. Hoy tiene 656 cheques devueltos. ¿Qué se supone? ¿Cómo se levantaría Ivecor? Hablan de una transferencia. ¿Quién va a aceptar esa situación de una empresa? ¿Quién va a decir abonar en el medio para empezar de nuevo? Los riocuartenses, para poder seguir adelante. Porque Ivecor no va a devolver el dinero porque ni siquiera lo tiene. Recuerdo en su oportunidad con el tema de los cheques, el secretario Humana dijo que la empresa había tenido un inconveniente financiero del momento, que eran empresas con gran solvencia. Primero, yo no me jugaría por ninguna empresa donde yo no puedo constatar que realmente sea de esa manera. Y los hechos nos están demostrando todos los días que Ivecor no es solvente, y la verdad que es una situación muy preocupante, porque en vez de preocuparse por reclamarle a Ivecor, se están preocupando por buscar qué empresa va a continuar con la obra. El lunes se espera que tanto el titular de Vivienda como la titular de Economía presenten sus informes en el Consejo Deliberante. ¿Qué esperan de esto? El día viernes es... no es este lunes. No es este lunes, que era una de las situaciones puntuales por lo que pedimos, por todo lo que estaba pasando, que se adelantara esta situación, pero para hablar de las viviendas y del plan de viviendas. Honestamente, a lo que uno viene acostumbrado en los pedidos de informe, y que parece que la oposición lo único que quisiera es pelear o poner un posicionamiento que la verdad que si lo piensan así es bastante mediocre el pensamiento de los concejales oficialistas, y creen que uno se sentó ahí para molestarlos. En realidad, cuando uno espera del informe, que cuando uno hace la pregunta, si yo pregunto ¿cuánto dinero se le pagó a Ivecor?, no me puede hablar de la cantidad de módulos que tiene acopiado. ¿Es cuánto dinero? Para mí es muy simple. Si yo pregunto, y mi idea puntual es tener esa respuesta, ¿cuántas se entregaron? ¿Cuántas viviendas se entregaron? ¿Cuántas debían entregarse? ¿Por cuánto cantidad de casas abonaron ese dinero? ¿Por qué? ¿Qué controles se realizó de todo lo que se iba ejecutando? A ver, tráiganme por favor la licitación, el pliego de licitación que tienen ustedes, porque la curva de inversión del pliego que se aprobó en el Consejo no es lo mismo que usted dice para la pública, vuelvo a decir lo mismo, en los medios, porque tiempo de ir al Consejo no han tenido. Para ir a los medios y decirle a los vecinos que se queden tranquilos, han tenido tiempo. La verdad a mí no me tranquiliza esa situación, y que tampoco el intendente hoy salga y dé la cara, y ojalá nos equivoquemos la oposición, y ojalá se esté equivocando cada uno de los adjudicatarios cuando tiene su casa con humedad, o sus pisos que hacen ruido, o que están de diferentes colores, o que encontraron una caja que decía de segunda, cuando en realidad el pliego obligaba a que fueran de primera calidad. ¿Esto ustedes lo pudieron constatar o es por dichos de adjudicatarios? Nosotros lo que constatamos es, en principio, por los dichos de los adjudicatarios, hemos visitado viviendas de los adjudicatarios,
pormenorizado de detalle nos han brindado y nosotros vimos un par de viviendas a través, en muchos casos, de los vidrios de las puertas, porque no tenés posibilidad de contralor, que es otra de las cosas cuando decían, ¿por qué no controlaron antes? Cuando en realidad ni siquiera el adjudicatario tenía la posibilidad de contralor, cosa bastante ilógica, que alguien vaya el terreno y que el adjudicatario el día que le entregaban la casa la miraba. Después se cambió y que le preentrega y que venía a decir lo que te parece mal, cosa bastante también irresponsable, porque uno lo podría ir viendo. Es más, en la última visita a lo que es ISPREM, estuvimos contando desde afuera y dando vueltas en el auto porque no hay nadie que te abra la puerta, no hay un obrador que te conteste, además de estar obligados a tener oficinas en los lugares donde se estaban haciendo las obras, que tampoco están, y para ellos tampoco es importante. Hasta ahora nada es importante, lo único que yo espero que se termine cumpliendo. Y otra de las cosas que por ahí, te adelanto, Susana, creo que ha llegado el momento, y espero que acompañen, de solicitar la suspensión de todo tipo de pago en el plan de viviendas hasta tanto se aclare la situación y se entreguen las viviendas como corresponden. Y después vemos si hay transferencia, si hay una nueva licitación. Porque imagino también que los adjudicatarios tendrán la posibilidad de reclamar si ellos, porque les están pagando su casa, les empezaron a pagar y las siguen pagando, incluso hay un montón, la mayoría que están pagando y todavía no han recibido nada. Supongo que tienen la posibilidad de reclamar cuando ven que no reciben lo que tenían que recibir. Siempre van a tener la posibilidad de reclamar, y cuando reciben la casa en malas condiciones también. Lamento que el reclamo último va a ser para nuestro municipio y para toda la ciudadanía de Río Cuarto, porque los fondos son públicos, porque se utilizó fondos públicos para esto también. Lamento que tengan que pasar por ese proceso que es el reclamo de los daños, pero además yo escuchaba cuando decían, hemos ganado del ingeniero Pedruzzi, 3 millones de pesos en acopio de material, son 40 los millones que se entregaron, pero bueno, 3 millones se habían acopiado y le hemos ganado a la inflación, a la suba de precios. Y yo pregunto, la gente que se le tenía que entregar la casa en marzo, ¿qué ganó en el medio pagando el alquiler? Ellos no se fijaron en que estaban esperando su casa, que no era una cuestión de un negocio privado esto. Sí, claro, porque acá el tema de que se alarguen los plazos no solamente tiene que ver con un problema ya previsto en obras y demás, sino que es verdad, hay gente esperando y pagando un alquiler al mismo tiempo que está pagando una cuota de una casa que no llega. Exactamente, y además, cuando vos tenés en cuenta y tenías previsto un cierto plazo, y porque además el contrato lo decía así, cuando vos tenés previsto un cierto plazo te demoras 1 mes, 2 meses, que es lo que uno puede llegar a tener en cuenta. Pero en el medio, cuando vos tenés que renovar contratos de alquiler, seguir alquilando, y encima cuando te la entreguen, cuando te vayas a mudar, tenés que pagar la multa, porque en realidad los tiempos no te dieron, porque todos planificamos, no únicamente el municipio. Yo como municipio no puedo planificar para mí únicamente y olvidarme del adjudicatario que está pagando su cuota. Lo dijeron ellos mismos, los adjudicatarios no han dejado de pagar una sola cuota. Y eso sí son orgullosamente riocuartenses. No lo que nos está pasando, donde estamos totalmente abandonados. Y la verdad que yo espero que el intendente se siente, nos diga, pero no a los concejales únicamente, a la ciudad, que muchas veces cuando tenía un bache al frente dijo, bueno, pero el intendente está haciendo casas. El bache lo tenemos, la ciudad está sucia, está oscura, está rota y tampoco tenemos las casas. Samantha, muchísimas gracias por esta visita a Palabras Políticas. No, por favor, muchas gracias a vos por invitarme. Ustedes, por favor, no se vayan porque todavía aún tenemos más.